Hola colegas, ¿cómo están? Este es el video que les había prometido, ¿se acuerdan? Con los comentarios sobre derivadas. Cambié un poquito el orden de los ejercicios a fin de que tengan un poquito más de coherencia en la exposición, y esto nos estaría sirviendo para un pequeño trabajo parcial que vamos a tener la semana que viene. ¿Está? Vamos a vincular este documento con los videos sobre los teoremas de continuidad que habrán visto y de los que estoy también a disposición para sacar las dudas que quieran específicamente sobre la aplicación. ¿Está? Para ver cómo utilizamos esos teoremas, para qué sirven. Si tienen algunas dudas, por favor, acerquen esta semana. Así estamos listos para la semana que viene. ¿Está? Vamos al documento. A ver, empiezo con este. Dice, he seleccionado las siguientes funciones. Tomé este porque ya puedo comenzar hablando de la regla de la cadena. ¿Está? Dice la función seno de 3 elevado a la 2x más 4. Entonces, esta función no se puede derivar inmediatamente porque se tratan de funciones que están compuestas. En este caso, ¿qué tenemos? Una función seno cuyo argumento no es solamente la variable independiente x. Es decir, no tengo seno de x, tengo seno de otra función de x. ¿Sí? Podemos decir que están anidadas. En realidad la expresión correcta es decir que están compuestas la función seno de x y la función 2x, 3 elevado a la 2x más 4. ¿Está? Entonces, en estos casos donde hay una función como que está metida dentro de otra función, necesito realizar la regla de la cadena. ¿En qué consiste? En derivar primero la función principal, en este caso sería la función seno, la función que está abarcando a las otras, a la o las otras, ¿sí? Y después ir multiplicando sucesivamente por las derivadas que estén compuestas entre sí. ¿Está? En este caso voy a derivar la función seno, que se deriva en coseno, y la función exponencial. Vamos a ver que esta exponencial particularmente es de base distinta a e. En la última página yo agregué unos comentarios que me hizo uno de los chicos que llegaron después de que yo armé el PDF, y ahí explico la diferencia entre la derivada de una función con base distinta al número e y la derivada de una función exponencial que tiene como base el número e. También explico lo que significa el número e, un poquito, muy brevemente. ¿Está? Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a pasar a la solución. Entonces, ¿qué voy a derivar? Tengo la función seno que se transforma en función coseno. Es decir, lo único que cambio es seno por coseno. El argumento permanece como está, no cambia, 3 elevado a la 2x más 4. Por... y ahí sí voy a tener que derivar el argumento, por la derivada del argumento. Entonces, fíjense cómo coseno de 3x, de 3 elevado a la 2x más 4, se va a mantener y no va a cambiar. ¿Sí? Todo lo que yo ya derivo queda como está y sigo derivando lo siguiente. En este caso, ¿qué voy a derivar? La derivada de 3 elevado a la 2x más 4. Lo derivo como logaritmo, como exponencial. Entonces yo acá tengo una fórmula que les dejé acá arriba. ¿Cómo se deriva la exponencial? ¿Cómo se deriva? A elevado a la u por el logaritmo natural de a, es decir, el logaritmo natural de la base, por la derivada del exponente. Recuerden que si tenemos una función exponencial, el exponente es x o una función de x. ¿Sí? En este caso, ¿qué vamos a tener? La base es 3, ¿sí? Es decir, vamos a tener la función tal cual está, vamos a tener el logaritmo de la base, logaritmo natural de la base, logaritmo natural de 3, por la derivada del exponente. Todavía no lo derivé del exponente, 2x más 4 lo tengo que derivar. Entonces todo lo anterior, inclusive el logaritmo natural de 3, queda como está, por la derivada de esto. ¿Cómo se deriva? Como una potencia cualquiera. 2x, la x tiene exponente 1, es decir, 2 por 1, 2. X va a quedar elevado a la 1 menos 1, que es 0, eso tiende a 1. ¿Sí? Recuerden que las derivadas son límites, eso tiende a 1. 2 por 1, 2. Y 4, al ser una constante, tiene derivada 0, es decir, que desaparece. La derivada sería esta que está por acá. Otra cosa, para este video eliminé algunos
algunas derivadas que si bien ustedes pedían comentarios, están en el PDF y acá no las toqué porque se derivan de una manera parecida o son ejercicios muy iguales, pero, o sea, iguales, pero que cambian algunos numeritos. Entonces eso no, para que el video no se haga tan largo, ¿sí? Esta es la segunda vez que lo grabo, la primera vez ya iba a 30 y pico de minutos y me pareció que no iba al caso. Empecé de nuevo. Bien. Bueno, vamos con la segunda función. Esta también la tomé del mismo colega que hizo la selección, porque puedo mostrar que que la cadena se tiene que hacer tantas veces como funciones anidadas hayan. Fíjense que en este caso se derivó el coseno, esta exponencial y después la potencia que estaba en el exponente. Se hicieron tres derivadas. ¿Qué va a pasar acá? Tenemos f de x igual coseno a la cuarta de x cuadrado más 1 a la sexta. Este tipo de ejercicio es importante también porque nos permite ver, nos permite aprender un tipo de expresión que no sé si ustedes conocen, con los que no sé si ustedes están familiarizados, por ahí sí, por ahí no, pero no está de más por las dudas revisar. En este caso vemos que el 4 aparece como un exponente sobre el coseno, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el 4 es exponente de toda la función coseno, del coseno junto con su argumento. Es decir, tener esto escrito de esta manera es como tener el coseno de x cuadrado más 1 elevado a la sexta y todo eso elevado a la cuarta. Este tipo de expresiones, ¿sí?, me permite razonar más fácilmente qué derivó primero. Una vez que nosotros nos acostumbramos a este tipo de escritura, no hace falta transformar, ¿sí? Pero por ahí, para comenzar, está bueno escribir esta expresión equivalente. Entonces me permite ordenarme un poquito mejor. Recuerden que la cadena deriva de afuera hacia adentro. Es decir, la función que más abarca a la que menos abarca. En este caso, la función que está más afuera, que abarca todo, es esta potencia, que tiene exponente 4. Es decir, eso es lo primero que voy a tener que derivar. En segundo lugar, ¿qué derivo? El coseno. En tercer lugar, ¿qué voy a derivar? El exponente 6. ¿Sí? Y por último, la función cuadrática que está como base de la exponente 6. De la potencia de exponente 6. Entonces, acá escribí el orden, ¿sí? Y también anoté que el coseno se deriva en menos seno de u por u'. Este por u' es de esa cadena que yo les vengo diciendo, donde u es función de x. ¿Está? Entonces, acá tengo la función, primero que nada la preparé, la escribí de otra manera, y acá comienzo a derivar. Fíjense que lo que ya está con un determinado color, eso yo no lo voy a volver a tocar, ¿sí? Ya está derivado y lo dejo. Entonces, ¿qué derivo primero? La potencia de exponente 4. 4 pasa a multiplicar, la base queda como está, y se resta 1 al exponente. ¿Qué necesito derivar ahora? Fíjense que acá tengo la derivada de la potencia, ¿sí? Es decir, una función elevada a un exponente de n mayor o igual que 0. No, en este caso no. N es un exponente de cualquiera. Estoy mintiendo. ¿Qué nos queda? N por u elevado a la n-1, es decir, resto 1, pero todavía tengo que multiplicar por la base. La base en este caso es una función de x, ¿sí? Entonces, tengo que derivar todavía coseno de x cuadrado más 1 elevado a la sexta. Entonces, ¿cómo derivo el coseno? En menos seno, ¿sí? Es decir, menos seno de x cuadrado más 1 a la sexta, es decir, no cambio el argumento está tal cual, ¿está bien? Y ahora que tengo que multiplicar por la derivada de ese argumento, es decir, tengo que derivar todavía x más 1, x cuadrado más 1 elevado a la sexta. Todo lo anterior queda como está, y el 6 va a bajar a multiplicar acá, y le voy a restar 1. ¿Sí? La función queda como está, la base, que la voy a derivar por último. La derivada de x cuadrado más 1 es 2x. ¿Sí? Acá voy a hacer una aclaración de algún error. Comentarios, vamos a ver. De lo que nunca
hay que hacer. ¿Sí? Supongamos que tenemos que derivar la función coseno. A ver, vamos a insertar una ecuación primero. Coseno de 3x cuadrado más 5x, por ejemplo. Quiero derivar esto. ¿Sí? Quiero derivar esto. Uy, no sé qué pasó acá. Esto vamos a transformar en un 2 más 5x prima. Bueno, voy a derivar esto. Hay algo que siempre hacen mal, y es que en vez de hacer eslabones, cada eslabón de esta cadena es un nuevo factor de la multiplicación. Pero en vez de hacer una cadena con eslabones, muchas veces quieren hacer un rulo, ¿sí? Es decir, un bucle. Entonces dicen, la derivada del coseno es menos seno. ¿Sí? La derivada del coseno, acá se escribe sin. La derivada del coseno es menos seno. Y además, tengo que derivar el argumento. La derivada de 3x cuadrado más 5x es 6x más 5. ¿Sí? Listo, terminé. Esto está mal. ¿Sí? Falso. No porque no haya terminado, sino porque lo único que se derivó bien fue el coseno en menos seno. No puedo derivar dos cosas a la vez, digamos, en el mismo factor. Fíjense que acá no se generó un nuevo eslabón de la cadena, sino que se metió dentro de la derivada la otra derivada. Esto está mal. Esto tengo que dejar 3x al cuadrado más 5x, tal cual está. No lo toco. Y ahora recién multiplico por la derivada del argumento. La derivada del argumento es 6x más 5. Se genera un nuevo eslabón, un nuevo factor, ¿sí? No aniden, no hagan un bucle cuando vayan a derivar por cadena o funciones compuestas, ¿sí? Bien, acá tomé de esta selección de ejercicios, tomé hasta el tercero porque el cuarto se deriva igual que el tercero. Entonces, me pareció que era redundante. ¿Qué les voy a comentar acá? Acá también se transforma la función, así como acá hubo una pequeña transformación de llevar el 4 como exponente de todo. Acá hay otra transformación previa, utilizando propiedades de la potenciación. ¿Sí? Lo otro no es una propiedad, lo otro es una manera de escribir que está institucionalmente aceptado por la matemática, ¿no? Por la institución matemática. Esto es otra cosa. Tengo que, para derivar una función irracional, es decir, tengo un radical ahí escrito, entonces lo que hago primero es transformar en una potencia. ¿Cómo se transforma en potencia? Con este tipo de equivalencia que está acá, es decir, la raíz de índice P de A a la M es igual a la potencia de base A y exponente M sobre P, es decir, el exponente queda como numerador de la fracción y el índice P queda como denominador de la fracción. Además, x a las 5 medios, que es lo que vamos a tener acá, porque acá tenemos índice 2, está en el denominador. Entonces, si yo le cambio el signo, esto tiene signo positivo, si yo cambio signo al exponente, lo voy a llevar al numerador, por la propiedad de exponente negativo, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos escrito de este modo, ¿sí?, podemos derivarlo como una potencia cualquiera. Recuerden que en este caso que tenemos 3 por una función, el 3 es una constante, ¿sí?, por propiedades de la derivada. Acuérdense, de nuevo, las derivadas son límites, heredan muchas de sus propiedades, ¿sí? En este caso tenemos 3 por una función, queremos derivar, entonces el 3 al ser una constante no la derivo, la dejo el 3 solito y derivo solamente la función. Entonces el factor 3 se mantiene, la derivada de esto se hace tal cual el producto, menos 5 medio baja a multiplicar, y después le voy a restar 1, es decir, voy a quedar 15, acá le erré, me falta el 2, 15 medio x menos 15 medio x a la menos 7 medio. Para mí acá la función ya está derivada, está quienes hacen un pasito más y vuelven a la expresión radical. Derivada de la tangente, acá me habían preguntado por qué aparece 4x cuadrado menos 5. En realidad no es que aparece en ningún lado, sino que es el planteamiento de ese ejercicio. Pudo haber habido otra
expresión, otro factor diferente, pudo no haber nada, ¿sí? Solamente es el ejercicio. Entonces, ¿cómo voy a qué diferencia hay entre esto y lo anterior? Que lo anterior tengo composición de funciones, es decir, una función dentro de otra, 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 ¿sí? En este caso no tengo composición de funciones, tengo una multiplicación entre una función de una naturaleza polinómica y una función de otra naturaleza, en este caso trigonométrica. ¿Está? Entonces, no la derivo con regla de la cadena, o no por ahora, sino que tengo que seguir una regla, se llama regla de la derivada del producto entre de funciones. ¿Qué dice la regla? Si tengo dos funciones que se multiplican y las quiero derivar, queda una suma, ¿sí? El primer sumando es una multiplicación, el producto, entre la derivada de la primera función y la segunda sin derivar, que es esto que tenemos por acá, más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda. Nuestra primera función es 4x cuadrado menos 5 y la segunda función es tangente de x más 7. ¿Está? Además, la derivada de la tangente es 1 más tangente cuadrado de u por u'. Fíjense que acá aparece esta expresión cuadrada sobre la tangente. Hoy teníamos sobre el coseno o sobre el seno, no me acuerdo. Y de nuevo aparece el u' por la regla de la cadena. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Tengo que derivar la primera función, la segunda la dejo como está, más la primera función como está, y la segunda tengo que derivar. ¿Cómo derivo esto? 2 por 4, 8x. Esto es constante y se va, ¿sí? 8x por la segunda función, más la primera función tal cual, por 1 más, ese 1 más aparece por fórmula, ¿sí? 1 más, tangente cuadrado de x más 7. Acá también se usa regla de la cadena. Ojo, les cuento. ¿Cómo figura acá la regla de la cadena? Cuando yo derivo la tangente, esto, ¿vieron que dice 1 más tangente de x, tangente cuadrado de u por u'? Esta u es el argumento de la tangente. El argumento de la tangente es esto, x más 7. Es decir, si yo tengo que multiplicar acá por, fíjense, voy a derivarlo acá nomás, ¿sí? X más 7, uy, que estoy fiero hoy, x más 7, supongan que quiero derivar esto, ¿cómo derivo? El 7 es constante, se hace 0, se va, y la derivada de x vale 1. Es decir, me queda en esta derivada que vale 1, y si yo tengo un 1 multiplicando por todo lo anterior, el 1 es neutro multiplicativo, por eso no lo escribo acá. ¿Sí? Se hizo la regla de la cadena, pero no está. Porque vale 1. Bien, derivada de la función logarítmica. ¿Cómo se calcula el numerador de esta función? Dice, bueno, la función logarítmica, yo acá la escribí de una manera, en el PDF la tienen solamente así. Yo acá la escribí primero de este modo. ¿Cómo se deriva la función logarítmica? Logaritmo natural de u, de una función compuesta, es 1 sobre u, es decir, el argumento tal cual está, por la derivada del argumento. Lo que pasa es que cuando nosotros hacemos 1 por u', queda u', y denominador u. Por eso se suele usar esta expresión. También se pueden ver que van a tener esta. 1 sobre u por u', que es lo mismo que u' sobre u. ¿Sí? Entonces, primero que nada, en esta función también se prepara usando propiedades de los logaritmos. ¿Se acuerdan que hay una propiedad de los logaritmos? Que yo no sé si la escribí por acá, parece que no. Voy a escribirla. A ver, acá está. Dice que el logaritmo de a elevado a la b es b por el logaritmo de a. Es decir, el exponente queda multiplicando al logaritmo de a. ¿Está? En cualquier base. Entonces, ¿qué pasa? Como nosotros tenemos este exponente 6, el 6 va a pasar a multiplicar, ¿sí? Va a pasar a multiplicar, va a quedar 6 por el logaritmo natural de esta polinómica, ¿está? Y lo que a nosotros nos interesa es derivar la polinómica, porque el 6 a ser una constante se va a quedar en ese producto, se va a quedar así como está, no pasa nada, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ser la función compuesta? La que está compuesta es esta polinómica, 4x cuadrado más x cuadrado más 3x más 5, ¿sí? Y
además, ¿qué va a pasar? Se deriva como un polinomio común y corriente. Entonces, ¿qué nos queda? Tengo que derivar esto, el 6, por la misma transformación que les dije antes, queda acá. La derivada de esto va a ser la constante por la derivada. Y ahí tenemos 1 sobre u. ¿Sí? ¿Quién es u? El argumento. Este que está acá. Esto que está acá es u. Esto que está acá es u. Por u', o bien u' sobre u. Esto que está acá. Esto que está acá. A ver si me deja. No me deja. O si me deja. Sí, parece que me deja. Ahí está. Ese numerador que está ahí es la derivada del argumento. 4x cubos, 3 por 4, 12, x cuadrado, 2 por 1, 2, x, y acá le erré, esto es más 3. ¿Sí? Más 3. Que es la derivada de esto. Y el 5, al ser una constante, tiene derivada 0, se va a la casa. ¿Está? Esta derivada es parecida a la anterior. ¿Sí? Esta derivada es parecida a la anterior. Fíjense que acá... No, a esta anterior no, a la anterior. A esta que está acá. ¿Sí? Que era un producto entre una polinómica y una trigonométrica. Acá también tenemos eso. El producto entre una polinómica y una trigonométrica se va a derivar con la regla de la suma, igual. Pero ¿por qué la dejé? Porque yo me equivoqué y acá no es menos, sino que es más. ¿Sí? En el arco tangente es u' sobre 1 más u cuadrado. El resto se trabaja muy parecido a esta derivada. ¿Está bien? Se trabaja muy parecido a esa derivada. No habría mucho comentario. Fíjense cómo hay otra parecida a esta, creo que era arcoseno o arco coseno, no me acuerdo, que no la voy a abordar. No la voy a abordar a esa. Pero sí es importante que ustedes vean que acá tenemos una suma de la derivada del producto, por eso queda una suma. El primer sumando es la derivada de la primera, es decir, la derivada de x cuadrado más 1 es 2x, por la segunda función tal cual está, más la derivada de la segunda función por la primera como está. Este paréntesis x cuadrado más 1 es la primera función, la que no se deriva en ese segundo sumando, ¿sí? Por esta regla que está acá. Esta u, que es esta u que no se derivó en el segundo sumando, viene siendo x cuadrado más 1, la primera función que no se deriva en el segundo sumando. 3x cuadrado es la derivada de x cubo más 5. ¿De dónde viene? De la derivada del arco tangente. Es decir, arco tangente de u, derivado, es la derivada del argumento. El argumento del arco tangente es x cubo más 5, que está derivado acá. Sobre 1 más, por fórmula, 1 más, el argumento al cuadrado. El argumento era 3x cuadrado más 5 elevado al cuadrado, que es lo que está acá. ¿Sí? Así que acuérdense, es una suma, no es una resta en el arco tangente. Bien. No coincide el resultado propuesto para los ejercicios 19 y 20. Posiblemente que no coincida. He visto varios errores, sí, en el solucionario ese. Pero lo vi después de que me mencionaron. ¿Sí? No revisé antes todas las soluciones. No sé qué tengo acá. Bien. No sé. Déjalo ahí. A ver, ¿qué tenemos acá? ¿Qué hice con esto? Lo mismo que hice en los dos ejercicios anteriores. En un ejercicio anterior transformé esto en potencia. ¿Se acuerdan? Acá. Transformé una raíz en potencia. ¿Sí? Y o sea que eso, una de las cosas que hice, transformar esto en potencia. Y otra cosa que hice es utilizar propiedades de los logaritmos. Que el exponente el exponente que está en el argumento pase a multiplicar. Que es lo que tengo en un ejercicio que está por acá, no sé dónde. Bueno, parece que no. Ah, no, en el otro video era, yo mal.
O sí, no sé. No sé si lo hice al final. Ah, sí, en este. Que este exponente 6, ¿vieron que pasó multiplicando? Bien. Hice las dos cosas. Transformar la raíz. Transformar la raíz en exponente y además usar la propiedad de los logaritmos. ¿Sí? ¿Vieron que ahora quedó organizado? Bien. Y una vez que tenemos esto, derivo como logaritmo, que ya lo vimos a eso. Es decir, 1 sobre u por u', ¿sí? Es decir, que la función u es esta, 7x a la quinta. El factor 4 tercios se queda como está porque es constante, ¿sí? Y después se simplifica esto. ¿Sí? Evidentemente tenías razón, no sé quién lo seleccionó y está bien. En la función esta llegó un punto donde no puedo continuar. Bueno, este ejercicio es parecido a uno de los anteriores. Transformar esto con un exponente negativo y llevarlo para arriba. Y ahí lo derivo como potencia. ¿Sí? Es decir, le agrego un negativo y lo llevo arriba. Y ahí resto en el exponente, bajo multiplicando, qué sé yo. ¿Sí? También me habían preguntado esto sobre los símbolos L3 o 2L3. Se ve que esto lo que quisieron poner era logaritmo natural de 3. ¿Sí? O esto lo que quisieron poner es 2 por logaritmo natural de 3. ¿Está bien? Que es uno de los ejercicios de logaritmo que está por allá. O que no sé si lo saqué. Bien, dice. Acá hay alguien que preguntó por las derivadas de las funciones exponenciales. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando hay base e? ¿Qué pasa cuando no hay base e? En principio hay que saber que el número e es un número irracional, una constante matemática, como si fuera el número pi. ¿Sí? También es un número irracional. Se calcula con este límite, límite con n tendiendo a infinito, n es un número natural, de 1 más 1 sobre n elevado a la n. ¿Sí? Y equivale más o menos a 2 enteros 7, 1, 8, 2, 8. ¿Sí? Y es la base de los logaritmos naturales o también llamados logaritmos neperianos, en honor al matemático Neper. Creo que era John Neper, no me acuerdo. Es decir, escribir logaritmo en base e de a es como escribir logaritmo natural de a. Para no poner e, le ponemos ln. ¿Sí? Y obviamente que tiene las mismas propiedades que cualquier logaritmo. Lo que pasa que tiene unas características aparte, muy peculiares. Por eso se lo estudia aparte, pero las propiedades generales de los logaritmos las cumple a todas. ¿Sí? Entonces, lo que nos interesa son las derivadas. La derivada general de la función exponencial, ¿sí? Es esta. La voy a dejar acá abajo. Es esta. ¿Sí? A elevado a la u' es a a la u por u' por el logaritmo natural de a. En el caso de que la base de la exponencial sea el número e, es decir, ¿sí? Vamos a tener así. Vamos a tener e a la u. En vez de a la u, a sería un número real, ¿sí? Un número real cualquiera, mayor que 0, porque si no, no aplica el logaritmo. Tendríamos esto, e a la u. Y seguiríamos lo mismo. En vez de tener a, vamos a tener e a la u por u' por el logaritmo natural de e. ¿Sí? Pero el logaritmo natural de e vale 1. ¿Por qué? Porque hay una propiedad de los logaritmos que dice, si tengo el logaritmo de a en base a, es decir, la base y el argumento son iguales, eso vale 1. ¿Sí? Así que no se escribe este factor logarítmico. ¿Sí? Este factor logarítmico vale 1. Si yo tengo 1 por cualquier cosa, me queda cualquier cosa. Entonces, ¿qué tengo? E a la u' es e a la u por u'. Ya que hay un factor 1 ahí que no lo escribí. ¿Está bien? En este ejemplo de derivación, cuando la función es exponencial con base en número e, no logro comprender qué tipo de regla de derivación se aplica. Bueno, se aplica esta. E a la u por u'. Por ejemplo, vamos a elegir uno azarosamente. Acá tiene una exponencial, un producto. Acá tenemos... No sé, ¿quieren hacer esta? A ver. Voy a anotar acá. A ver. ¿Será que hacemos con producto? Vamos a hacer así. E
elevado a la... no quiero una que sea tan larga para no perder tanto tiempo. E elevado a la que podríamos hacer. Esta no leo, no llego a leer qué dice, che. X cuarta parece que dice. X cuarta más X cuadrado más X más 8. Al parecer dice eso. Elevado al cubo. ¿Será? Ahí. Bueno, y esto quiero derivar. Esto quiero derivar. Vamos a hacer así. Esto quiero derivar. Igual. Entonces, ¿cómo hago? E a la U por U', ¿sí? Voy a usar E a la U por U'. Voy a dejarlo anotado por acá. E a la U. A ver, no. Es 1 sobre U por U'. Ahí está. Esa es la derivada que vamos a usar. Entonces, sigo acá de la derivación. ¿Qué es U? U va a ser todo esto. Esa exponencial que tenemos ahí, ¿sí? Entonces tenemos 1 sobre la exponencial esta tal cual está. La exponencial tal cual está. X cuarta más X cuadrado más X más 8. Listo. Por... y esto elevado al cubo. Elevado al cubo. Por la derivada de esto que está acá abajo. ¿Sí? La derivada del argumento. Esto todavía lo tengo que derivar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo derivo? Derivo. Esto me queda como está. Esto me queda tal cual está. ¿Sí? Eso me queda tal cual está. Por la derivada de esto que está acá. ¿Cómo derivo esta parte? Como es potencial, el 3 baja a multiplicar. 3 por... ¿Sí? 3 por... Esto queda tal cual está. Le resto 1 al exponente. Le resto 1 al exponente. Y me falta todavía derivar la base. Todavía me falta derivar la base. ¿Sí? Es decir, esto tengo que derivar. Ahora bien, último paso. Último paso, no sé si... No sé qué hice. No sé. Ahí está. Voy a escribir esto como está porque esto me sirve. Es decir, 1 sobre U, ¿cómo está? 3 por todo esto, ¿cómo está? Y ahora derivo esta partecita. El 8 es constante, se va. La derivada de X vale 1. La derivada de X cuadrado es 2X. Y la derivada de X cuarta es 4X al cubo. ¿Sí? Y con eso estaríamos. También una cantidad de cadenas, uno al lado de la otra. ¿Está? Pero básicamente es esa la regla. 1 sobre U por U'. Dice: los ejercicios de la imagen insertada son otros de los cuales me provoca dudas. Interpretando el procedimiento realizado, realicé una expresión para dar respuesta a los ejercicios similares. F' de X es igual a la F de... Entiendo ya. Ajá, está perfecto. Es decir, A, un número distinto de E, elevado a una función F, que es lo que tenemos por acá, elevado a un exponente
B, que por ejemplo acá en este caso sería menos 3, qué sé yo. O 6, no sé qué será. No, menos 3 parece que es el exponente. O menos 4, bueno, no sé. Es decir, pero cuando la fórmula no está mala, pero te sirve solo si f es potencial, vale solo para f potenciales, o polinómicas realmente. Tal vez, no sé, habría que ver. Yo te diría, usa eh, esta, porque por ahí te sale una trigonométrica o algo y tenés que ver cómo derivar, ¿sabes? No me acuerdo quién ha puesto esta última parte. Si esta expresión es acertada, ¿por qué motivo el primer ítem sucede algo distinto? Cuando se realiza la derivada del exponente, en vez de copiar la función tal cual está, ocurre un cambio en el término independiente. Subrayé en cuáles valores sucede ese cambio, el cual no comprendo. Bien, ¿qué tenemos acá? F de x es igual a... Ah, está bien, me faltaría derivar acá por la... Ah, no, porque el mío era ejercicio con E. A ver acá... F de x... Supongo que acá un igual. ¿Sí? Supongo que acá un igual. Y esto sería derivado. Y esto sería derivado. Ahora sí hay una igualdad. Entonces, ¿qué tenemos? Ah, no, pará. Ah, no, 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 no. Eso ya está derivado acá. Acá hay un porro más. Sería así. Entonces, ¿qué tenemos? ¿En cuál está, che? Escribís A, la U tal cual está. Yo no sé qué ejercicio será. Al parecer es el primero. Sí, al parecer es el primer ejercicio. Este. Entonces, escribí la función tal cual estás. Multiplicás por la derivada de esto que está acá arriba. 6 por 8x cuarta más 5x cubo más 2x cuadrado más 1 elevado a un exponente menos, bien, por la derivada de esto que tenés acá adentro. 32x cubo más 15x cuadrado más 4x más 1. Este 1 no, salvo que acá te falte una x. Acá falta una x más x. Acá falta una x más x. Por logaritmo natural de la base. La base es 4. ¿Qué es lo que te cambió a vos? Este 1. Lo que pasa es que este 1 que está acá es la derivada de esta x. Al derivar esta x se transforma en 1 y al derivar este 4 se transforma en 0 y no está acá el 4, se fue a la casa. Porque la derivada vale 0. ¿Está bien? Bueno, creo que el video ya está bastante largo, no sé ni cuántos minutos irán. Así que voy a ser muy breve, les mando un gran saludo, espero que el video les sirva. Queda también un trabajito acá sobre aplicación de los teoremas de continuidad, que me gustaría que revisen, que traten de hacer y me lo envían para poder planificar el parcial de la semana próxima. En ese mismo documento de Word pueden agregar, o Word o foto, como lo envíen, agreguen también las dudas que tengan para la fecha del parcial. ¿Está bien? Les mando un saludo. Chau, chau.